Tu fe te ha salvado. Bienvenido a un nuevo video de Hechos para Servir. Gracias a Dios por ello, gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a estudiar un poquito acerca de la fe, un tema muy importante, un tema bien importante en nuestra vida diaria. Como sabemos, en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos muchísimos ejemplos de fe. En el Antiguo Testamento, por solo mencionar uno, encontramos a Abraham, quien fue nombrado padre de la fe. Pues no dudó en ningún momento de que Dios podría darle una gran descendencia, tan incontable como las estrellas, y también que fue incluso capaz, casi capaz de entregar a su hijo en sacrificio en obediencia a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, por otro lado, encontramos el ejemplo de una mujer enferma, una mujer que llevaba 12 años enferma de flujo de sangre. Ningún doctor había podido sanarla, nadie había podido ayudarla. Vamos a detenernos a estudiar un poquito el caso de esta mujer. Vamos a aprender lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos, lo que podemos aprender de ella. En primer lugar, esta mujer nos enseña que es indispensable, es necesario acercarse a Jesús. Es necesario acercarse a Jesús. El Señor Jesús iba de camino, dice la Escritura que iba de camino a la casa de Jairo, un hombre que le rogó que lo acompañara, ya que tenía a su hija de 12 años de edad muriendo a causa de una enfermedad. Mientras Jesús se encontraba en camino, dice la Biblia que la multitud, como ya lo esperaba ansiosamente y les daba gusto que él estuviera por ahí, pues lo apretaba tanto que incluso le dificultaba el poder pasar. Leamos ahí en Lucas capítulo 8, versículos 41 al 43. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se encontraba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Así que, ¿qué encontramos aquí? La palabra de Dios nos dice lo que estábamos mencionando, el Señor Jesús en dirección a la casa de Jairo, ya que su hija única estaba muriendo a causa de su enfermedad, y esta mujer supo que el Señor Jesús estaba pasando por ahí. No lo alcanzamos a leer en el siguiente versículo, pero dice la Biblia que estaba muy presta, muy solícita a acercarse a Jesús. Dentro de sí pensaba, si tocare solamente su manto, seré salva. Ahí en Mateo 9:21, y nos dice Lucas capítulo 8 versículos 44 al 46, continuando con la lectura que dejamos pendiente. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Imaginemos esta escena y recreemos esto que está sucediendo. El Señor Jesús pasando entre la multitud, todos obviamente tocándolo, apretándolo, impidiéndole el paso casi, y una mujer toca su manto, como cualquier otro, pero con intenciones completamente diferentes. Pues los demás estaban tratando de tocar a Jesús, no esperando un milagro, no esperando una reacción de parte del maestro, sino simple y sencillamente por la emoción, por el gozo de verlo cerca de sí. Entonces esta mujer toca el manto de Jesús. El Señor Jesús se da cuenta que lo tocaron pues de una manera diferente. Él pregunta: ¿quién es el que me tocó? Pedro le contesta: Señor, todos te están tocando, todos te están apretando. ¿Cómo puedes preguntar eso? Y Jesús dice: he sabido, he conocido que alguien me tocó, porque sentí cómo salió poder de mí. Ahora yo me pregunto, ¿fue el manto lo que hizo a esta mujer ser sana y salva? La respuesta es no. La respuesta es que ni el manto tenía poderes, ni Jesús estaba tratando de sanarla. Lo que hizo esta mujer sana y salva fue su fe. Con esto, esta mujer nos enseña una segunda lección en los versículos que a continuación leeremos. La lección es que no hay nada de qué avergonzarse cuando se obra con fe. No hay nada de qué sentir temor cuando hemos obrado con fe. Esta mujer, luego de que tocó el manto de Jesús y que fue sanada,
Intentó pasar desapercibida, intentó volver a perderse entre la multitud y hacer como que nada hubiera pasado, pero al ver que esto no fue posible, no le quedó más remedio más que confesar a Jesús lo que había hecho. Este tema no es ningún tema fácil de tocar para cualquier persona, y mucho menos si se trata de decirlo abiertamente delante de una gran multitud y delante del gran maestro. Sin embargo, el Señor Jesucristo le demostró que no había ningún delito, que no había ninguna razón para sentirse mal, sino al contrario, le contesta de la siguiente manera. Lucas capítulo 8, versículos 47 y 48. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nuevamente, ¿qué encontramos aquí? Encontramos a una mujer temerosa. Esta mujer estaba temblando cuando se acercó a Jesús. No tuvo más remedio más que confesar al Señor lo que había hecho y con qué propósito, con qué objeto lo había hecho. ¿Sabes qué, Señor? Yo toqué tu manto porque tenía la idea en mi cabeza de que si lo tocaba iba a ser sana. Y así fue. Al momento de tocarlo, el flujo se detuvo. Y el Señor Jesucristo reafirma la acción que ella tuvo, diciéndole, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nosotros hemos sido como esa mujer alguna vez, con problemas quizá completamente diferentes a los de ella, pero con el mismo espíritu cansado y con el mismo cuerpo abatido de tanto luchar y tanto pelear una batalla que quizá esté a punto de salir de nuestras manos. El mismo Señor Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les daré el descanso que necesitan. Si te identificas con esta mujer, si reconoces y sabes que Jesús está pasando cerca de ti, pero algo te detiene, deja de luchar, deja de esforzarte, deja de buscar en los lugares equivocados. Jesús es el lugar. Él es el único camino. Dice también la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es momento de entregar nuestras batallas a Dios. El medio para llegar a ser salvos no es el manto, es Jesús, pero no llegaremos a Él si no tenemos fe, si no desarrollamos el requisito necesario que es la fe. Enseña Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios primero debe creer que existe, crea que le hay. Si permitimos que sea la fe quien mueva nuestras decisiones y nuestras acciones, llegaremos a lugares que jamás habíamos imaginado. Llegaremos a resultados completamente diferentes a los que quizá nosotros hubiéramos esperado o a los que hubiéramos llegado de acuerdo a nuestras fuerzas y nuestros medios, pero siempre seremos bendecidos por seguir el camino de la fe. Para esto solamente hay que escuchar el Evangelio, hay que creer en él de todo corazón. Hay que arrepentirse de sus pecados. Hay que admitir y confesar que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y como paso número 5 hay que bautizarse. Si hacemos esto, podremos recibir las palabras del Señor Jesús hacia esa mujer, que le dijo en Lucas 8:48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dios te bendiga, mi nombre es Ángel García y te recuerdo que fuimos hechos para servir.